Hola, buenas tardes. Primero quiero verificar que efectivamente todos los asistentes me estáis oyendo. Así que, por favor, si sois tan amables, contestadme en ese sentido. Bien, tal como hemos comentado, vamos a empezar hoy con unas webinars desarrollados por nuestra compañía, por Plan de Empresa, que tienen como objetivo el ayudar a aquellas personas que no tienen experiencia, no tienen práctica en desarrollar su propio plan de empresa o su plan de negocio. Si así sois vosotros, pues bienvenidos. Si ya tenéis experiencia, pues es muy probable que este primer webinar, que tiene una intención generalista, sea para vosotros muy suave. Pero bueno, de todas formas, creemos que es una buena forma de empezar. Para los que no me conozcan, decir que soy Antonio del Cura, soy uno de los directivos de la compañía de Plan de Empresa, que somos una compañía especializada en el apoyo a la realización de planes de negocio y que disponemos de más de 20 años de experiencia, muchas de las personas que trabajamos en ella, y podemos tener el orgullo de haber realizado más de 20.000 planes de negocio. Este es el primer seminario, entonces en ese sentido os avisamos que seguramente vendrán otros, seguirán otros, y que los vamos a estructurar en dos líneas. Una, la de cómo hacer planes, ayudaros a desarrollar los planes, y otra línea de webinarios, lo haremos para que conozcáis cuál es el uso a fondo de la herramienta que tenemos para ayudaros a hacer este tema de los planes. ¿Por qué un plan? Es la primera pregunta, antes de entrar a lo que es el tema. Pues entendemos que un plan se hace fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Primera, y para nosotros fundamental, para uno mismo, a que difícilmente es bueno, es positivo el hecho de lanzarse a una actividad económica, una actividad empresarial, sin haber definido antes cuál es el plan y sin haber verificado uno mismo que ese plan va a funcionar. Luego, el objetivo primero de realizar un plan pues es saber, estar más o menos convencidos de que efectivamente nosotros vemos que esto puede ir bien. Pero segundo, difícilmente encontramos posibilidades y ejemplos, aunque hoy veremos uno, en los que se puede hacer ese plan, se puede poner en marcha el negocio sin ayuda externa, al menos en la ayuda financiera. Luego, la segunda alternativa o el segundo objetivo que pretende el plan, pues es el presentar este plan a los demás para convencerles de que ese plan va a tener éxito, en el caso de que efectivamente estemos convencidos de que va a ser así, y por lo tanto podamos soportar con esta información y esta documentación una mayor probabilidad de obtención de recursos. ¿Cuál es el principal problema con que nuestra experiencia nos dice que nos encontramos cuando alguien va a hacer un plan? Pues el principal problema es que muchas veces creemos que lo sabemos todo. ¿Quién va a saber más de nuestra empresa o de nuestro proyecto que lo que nosotros mismos sabemos? Luego, el primer tema que tenemos es, lo sabemos todo. Pero claro, lo sabemos todo, pero tenemos el tema de, sí, sé todo, pero ¿cómo empiezo? Luego, el enfrentarse con una hoja vacía es realmente un aspecto muy problemático. No sabemos qué hacer, no sabemos qué poner, no sabemos por dónde empezar. Y desde luego, cuando empezamos, pues el siguiente tema es, ¿y cómo sigo? ¿Cómo sigo? Bueno, pues a estas preguntas de cómo empiezo y cómo sigo es a las que queremos dar hoy una somera respuesta para, como decía antes, profundizar en otros aspectos en otros momentos. Con respecto a los planes de empresa, dejadme simplemente decir que hay tantos planes de empresa, de tantos tipos de planes de empresa como empresas hay. Pero bueno, si tuviésemos que hacer una diferencia entre tipologías de empresas, yo diría que hay dos tipologías fundamentales. Una, aquellas en las que no es necesario realizar una inversión, una compra de grandes maquinarias, grandes instalaciones, grandes naves, y aquellas otras en las que, por el contrario, sí que es necesario realizar todo esto. Por ejemplo, incluso si vais a montar una cafetería hay que hacer unas instalaciones importantes que una vez puestas en marcha no se pueden cambiar mucho. Ciertamente, si en vez de montar una cafetería lo que vais a hacer es una aplicación, una app para vender a través de los sistemas normales de Internet, pues previsiblemente no haya que hacer grandes inversiones. Por lo tanto, digamos que es muy distinto hacer un plan. Si vamos a dirigirnos a una empresa, a un negocio que tiene muy poca inversión fija, que aquellos otros en los cuales la inversión es importante. Y dicho estas cosas, empezamos con el tema, ¿no? Y simplemente deciros que vamos a estar, como os hemos comentado, creo, hasta 1:30.
Vamos a dedicar los primeros 20-25 minutos, lo que nos quede de ellos, a hablar de lo que es nuestra propuesta. Y dejaremos los últimos 5 minutos para que haya preguntas y respuestas, de tal manera que vosotros, a través de ese hashtag que veis ahí, Plan de Empresa Academy, podéis hacer las correspondientes preguntas que parezcan oportunas y después, en función de las que haya, elegiremos aquellas que creamos que son más importantes o más comunes para todos y, en todo caso, será a esas a las que le demos respuesta. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, como os he dicho antes, dos cuestiones. Primero, cómo enfocamos un plan de empresa y, en segundo lugar, ¿cómo realizamos un plan de empresa paso a paso? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? El enfoque. El enfoque es tremendamente importante, que es, oye, ¿cuál es la visión y el objetivo del plan de empresa? Y es tremendamente importante porque difícilmente podemos empezar a poner números de algo sin saber exactamente qué es lo que entendemos y qué es lo que pretendemos al realizar nuestro negocio y nuestro plan de empresa. Y, únicamente, una vez que tengamos determinado cuál es ese objetivo, qué pretendemos hacer con nuestro negocio, podremos empezar a trabajar en la realización de ese plan desde un proceso de elaboración paso a paso, secuencial y lógico, empezando por aquello que entendemos que debemos empezar primero y dando pasos uno a uno una vez que hayamos resuelto los principales puntos anteriores. Bien, en el enfoque. ¿Qué es en el fondo un plan de empresa? Pues un plan de empresa, fundamentalmente, tenéis que saber que es un proceso de toma de decisiones. O sea, que cuando vamos a montar una empresa, pues lo que hacemos es decidir todo un conjunto de cosas. Pero claro, hay un problema, que es que en otras actividades, pues tomar decisiones no trae excesivas repercusiones. Sin embargo, cuando montamos una empresa, no os quepa la menor duda que el tomar ese conjunto de decisiones trae repercusiones muy importantes, ¿eh? A veces tan importantes como el hecho de que o nos hacemos ricos o que, por el contrario, nos arruinamos completamente y a veces hasta arruinamos a gente que viene con nosotros. Bien, por lo tanto, digamos que el analizar estas repercusiones es de lo que trata ese proyecto de empresa. Vamos a analizar qué repercusiones tiene cada una de nuestras decisiones para valorar la probabilidad de ponerlo en marcha. Y cuidado, un plan de empresa nunca nos da la seguridad de nada. Lo único que nos permite es evaluar probabilidades y posibilidades y movernos en un ambiente de algo menor de riesgo. Pero siempre, por muy buen plan de empresa que desarrollemos, no os quepa la menor duda que eliminar completamente el riesgo de poner en marcha una actividad económica es siempre imprescindible. Va unido el elemento empresa con el elemento riesgo de tener éxito o no tener éxito. Hombre, no cabe la menor duda que para analizar estas repercusiones necesitamos algo, necesitamos unas herramientas, ¿no? Necesitamos algo que nos permita el hacer cálculos y el ver qué es lo que pasa con ellos. Puede ser, por supuesto, y es muy normal, una hoja Excel, aquellos que la conocen. Puede ser simplemente tirar de calculadora si el proyecto es muy pequeñito, pero en proyectos de más envergadura suele ser altamente conveniente el utilizar una herramienta que nos permita analizar de forma adecuada y que nos lo haga casi de manera automática cuáles son las repercusiones y las probabilidades. Por lo tanto, un plan de empresa, ¿qué es? Bueno, pues en síntesis es un documento. Además es eso, es un documento, ¿eh? Es algo que al final se plasma en un conjunto de papeles, en un conjunto de hojas, que primero nos ayuda a definir de forma adecuada la idea de nuestro negocio y qué vamos a hacer, y en segundo lugar nos permite analizar las repercusiones que tienen estas decisiones y cómo debemos satisfacerlas. Bien, en este sentido, todo plan de empresa, para que sepáis, en principio, se basa sobre 3 pilares, siempre 3 pilares. Pilares técnicos, pilares económicos y pilares financieros. O sea, para que un proyecto o un plan de negocio o un plan de empresa sea viable, tiene que cumplir estas 3 viabilidades. La viabilidad técnica. Oye, ¿voy a meterme a hacer algo que sé hacer o no tengo ni la más mínima idea de cómo se hace esto? Pues si no tenemos la idea, si no tenemos los conocimientos, las habilidades y la experiencia para montar ese negocio, pues tendremos serios problemas. En segundo lugar, el económico. Claro, cuidado, hay muchas cosas que sabemos hacer que son altamente interesantes, que son tremendamente divertidas para hacer, pero el grave problema que tenemos es que un plan de empresa o una empresa tiene que tener una repercusión económica positiva. O sea, ¿conseguiré ganar dinero haciendo esto que pretendo hacer? Y en tercer lugar, claro, las empresas, como hemos comentado antes, con mayor o menor inversión, pero siempre hay inversión, no se montan en el aire, no se montan sin dinero, sino que hace falta dinero. Luego tengo que calcular cuánto dinero es el necesario para poner en marcha mi proyecto empresarial y, desde luego, analizar si cuento con ese dinero y, en el caso de que yo no lo tenga, pues tendré que analizar de dónde puedo sacar ese dinero. Un pequeño ejemplo, ¿eh?
Y para que veáis que un proyecto de empresa va desde lo muy grande hasta lo muy pequeño. Raúl es un niño que le encanta el correr y que además quiere presentarse a correr en concursos de maratón y similares, porque además le han dicho que una vez que ganas o que quedas entre los primeros, tienes unos premios económicos. Dice, ya, pero para poder ir ahí y conseguir ese premio económico, pues necesito unas zapatillas en un centro comercial. Y claro, no las tiene al lado, sino que las tiene a un montón de kilómetros de donde vive. Y además no tiene dinero, no tiene dinero. Bueno, pero el padre al final decide comprarlos con la condición de que eso de que, oye, dice, tío, no te voy a dar el dinero porque sí, no llevas tú muy bien este rollo de los estudios en el colegio, luego a mí me lo devuelves y además con un pequeño interés. Bien, primero define los aspectos técnicos y dice, oye, ¿yo qué es lo que necesito? Dice, ostras, pues necesito técnicamente, y lo veréis, unas zapatillas. ¿Y cómo las necesito? De unas características determinadas. Tienen que ser verdes, tienen que ser de cuero y con la suela de goma. Pero segunda cuestión, una vez que ha decidido eso, ya tiene su idea de negocio, ya sabe qué productos o servicios se van a vender, que es voy a ir a los concursos estos, a las carreras, para conseguir ganar dinero, y además necesito unas zapatillas, que es un elemento técnico, y también necesito que mi padre tenga un carnet de conducir, porque si no, pues no puedo ir a comprar. Segundo lugar, hay un tema económico que es, el padre le ha prestado el dinero al hijo, pero espera que se lo devuelva. Luego, ha tenido que definir la fórmula mediante el cual se han generado ingresos para poder hacer frente a aquello que le va a pedir. Y dice, yo esto lo voy a hacer a través de una serie de productos y servicios que es corriendo en las maratones y corriendo en las carreras que me permiten hacer un ingreso. Cuidado. Está claro que este es un aspecto económico, pero ¿tiene la garantía de que va a ganar? No. Luego, hay un riesgo económico, no cabe la menor duda, que es que probablemente puede ser posible que no consiga ganar nada y en ese sentido habrá fracasado como tal. Y tercero, claro, hay que tener un tema financiero. Todo eso cuesta un dinero. Y no es mucho dinero, son 100 euros. Pero bueno, hay que ver de dónde se saca. Y él, como no lo tiene, pues ha tenido que convencer a alguien, en este caso un financiador. Suele ser muy normal en todos los proyectos, en las fases iniciales, un financiador que es su padre, que es su familia. Y su padre ha dicho, bueno, de acuerdo, voy a anticiparte este dinero, pero cuidado, no te lo doy para siempre, sino que te lo doy para que me lo devuelvas. Y tengo el dinero suficiente. Luego veréis que en un proyecto de este tipo, habréis visto que, por lo tanto, hay un elemento eminentemente técnico, que es qué características técnicas necesito para que mi proyecto funcione. Segundo, un elemento económico, que es de dónde voy a sacar los ingresos. Y estos ingresos van a ser suficientes para poder hacer frente a todos los gastos que tengo. Y el tercer elemento, como habéis visto, es el elemento financiero. Dice, bueno, he necesitado comprarme unas zapatillas y yo no tengo dinero. Alguien me puede conseguir esa financiación y ha encontrado, no cabe la menor duda, un financiador que ha sido su padre, que ha estado dispuesto a prestar ese dinero en una serie de condiciones. Bien, por lo tanto, habréis visto que esa cosa tan simple es el plan. He definido un aspecto técnico, he definido qué es lo que quiero hacer, he definido que tengo unos ingresos, he definido que son suficientes, he definido que necesito unas inversiones y he definido que voy a poder conseguir el dinero como para poder pagarlas al final. Luego, ya tengo mi plan de empresa. Hombre, ciertamente el montar una actividad económica importante, no cabe la menor duda que no es tan simple como esto, aunque en todo caso hay que respetar esos mismos pasos. Segunda cuestión, por lo tanto, ya sabemos lo que teóricamente y en síntesis es un plan de empresa. El siguiente es, ¿y cómo hago un plan de empresa? Pues como se suele decir siempre, oye, paso a paso. En la vida se hace todo paso a paso. A los que os gusta el fútbol, yo no soy muy amante de él, pero bueno, he oído, pues ya sabéis eso del Atlético de Madrid de partido a partido, ¿no? Bueno, pues aquí paso a paso, y si no consigues dar el paso anterior, pues difícilmente podrás dar el segundo. Luego, necesitamos esa cosa que denominamos la arquitectura de la información. O sea, para hacer un plan de empresa tenemos que tener información. Pero no vale información deslavazada, no vale información puesta de cualquier manera, no vale cualquier tipo de información, sino hay que montar como se monta una casa con una arquitectura, con unos planos y con una correcta jerarquización de esa información. O sea, jerarquizar, al fin y al cabo, ¿qué es ordenar de manera adecuada, empezando por aquellas cosas que son más importantes y acabando con aquellas otras que son menos importantes. Por lo tanto, digamos que
El hacer el plan es paso a paso, pero sabiendo que voy a tener que obtener un conjunto de información que no me vale de cualquier manera, sino que la tengo que estructurar, la tengo que diseñar, tengo que hacer planos y además tengo que jerarquizarla, que decir qué es lo importante y qué no es lo importante y qué empieza primero y qué sigue después para poder tener una adecuada comprensión de mi propio resultado empresarial. Bueno, pues entonces, en este sentido, lo que os decimos es, hay una serie de puntos, no puede dejarse ninguno de esos puntos, y en segundo lugar, esa serie de puntos tienen que ir ordenados de una forma secuencial, de una forma uno detrás de otro, y que esa forma sea lógica. Como veis ahí en la expresión, cuando construimos una vivienda, no empezamos la casa ni por las habitaciones ni por el tejado. Empezamos excavando, seguimos con los cimientos, empezamos a levantar pisos, acabamos el tejado y seguimos con el resto. Luego se sigue un orden lógico. Bueno, ¿y cuál es el orden lógico que nosotros planteamos? Que aquí está puesto de una forma muy simple, como veis, básicamente 5 pasos. Después, en siguientes webinarios, veremos que algo la cosa se complica, pero es esa que veis ahí. Primero, ¿cuál es mi idea de negocio? O sea, ¿qué es lo que pretendo hacer? Segundo, ¿cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos? Tercero, ¿qué inversiones necesito realizar para poder llevar adelante esa idea de negocio? Cuarto, ¿cómo voy a financiar todo este conjunto de elementos? Y quinto, y tremendamente importante, una vez que haya puesto en marcha mi negocio, si ha funcionado bien, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de que las cosas iban como yo había previsto? Tendré que preparar la información de una manera determinada para garantizarme que cuando esté funcionando y tenga que verificar si avanzo en la línea correcta, estoy haciéndolo bien o no lo estoy haciendo bien. Bueno, ¿y cuáles son estos pasos? Pues el primero, la idea de negocio, que es una cosa muy simple. Es una idea, pero que puede convertirse en un negocio. Y cuidado, una idea de negocio se diferencia de lo que es una idea. Una idea es que yo quiero irme de vacaciones. Una idea es que me quiero comprar una raqueta de tenis. Una idea de negocio hay un elemento clave, que es esa idea, si no obtiene rentabilidad económica, no es una idea de negocio. Es simple y sencillamente una idea. ¿Y qué es lo que contiene esa idea? Bueno, pues fundamentalmente esas cosas que veis ahí, que es primero la compañía, ¿qué va a ser? ¿Qué voy a montar? ¿Qué voy a montar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué mercado voy a entrar? ¿No? En segundo lugar, elementos técnicos. ¿Qué equipo necesito para que no haya problemas? En tercer lugar, ¿qué elementos económicos necesito? O sea, ¿qué productos y servicios voy a hacer? ¿En qué mercado me voy a meter? ¿Cuál es la competencia? Y cuidado, una idea de negocio no está completamente estructurada hasta que no tenemos todo este conjunto de cosas. No vale con decir, voy a vender pipas sin más, sino que, oye, voy a vender pipas de girasol. ¿Y dónde? Lo voy a vender, además, en un kiosco a la salida de un colegio. ¿Y qué productos? ¿Solo pipas? Y además, ¿solo un tamaño de pipas o varios envases? ¿Y a quién es mi mercado? Pues son los niños que salen del colegio. ¿Y qué competencia hay? Pues tengo allí una tienda de chucherías. Luego, todo ese conjunto de elementos componen como tal la idea de negocio y todos son imprescindibles para que la cosa funcione. A ver, tenemos... Ahora, bien. En segundo lugar, decíamos, hay que definir los ingresos y gastos. Bueno, pues de todas formas, digamos, si ya tenemos una idea de cuáles son nuestros productos y servicios y ya sabemos cuál es nuestro mercado, también hemos decidido de alguna forma cuáles son los precios que vamos a poner. Por lo tanto, ya podemos saber cuál es el conjunto de ingresos que vamos a obtener como consecuencia de esa idea de negocio. Y una vez que sabemos los ingresos, por supuesto, también podremos conocer los gastos. Teniendo los ingresos y gastos, el siguiente elemento es, oye, ¿y cómo lo voy a fabricar? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Qué necesito para poder poner esto en marcha? Luego tendré que desarrollar las inversiones. Inversiones que tened en cuenta que van en este momento porque van en función de los ingresos. Por ejemplo, si vamos a vender ladrillos, vamos a fabricar ladrillos, la fábrica que necesitamos para fabricar y vender 1000 ladrillos al día no es la misma que necesitamos para fabricar 1 millón de ladrillos al día. Hasta en una cosa tan simple como voy a vender pollos asados por las casas, no es lo mismo vender 4 pollos a la hora que vender 12 pollos a la hora que vender 50 pollos a la hora, porque las inversiones, la maquinaria irá en gran medida adecuada y adaptada a lo que son los volúmenes de ingresos que inicialmente hemos planteado. Luego, difícilmente podremos calcular el tema de inversiones hasta que no hayamos tenido qué ingresos, qué dimensión de empresa. Bien, simplemente deciros que las inversiones que son todo aquel conjunto de cosas que necesitamos para realizar las tareas diarias. Y
en esta siguiente diapositiva los dos últimos elementos que decíamos. Primero, la financiación. O sea, tened en cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora, inversiones, ingresos, gastos, suponen un desembolso de dinero. Y hay que financiar, habrá que pagar. Y diréis, ¿cómo? ¿Los ingresos también? Depende. Si el ingreso es que lo que vendes te lo pagan al contado, no hay que financiarlo. Pero imaginaos que estáis vendiendo y cobráis a 90 días o a 6 meses. Si no conseguís financiar, que os adelanten ese dinero, tendréis un gravísimo problema para pagar todo lo que debéis. Luego sí, también hay que ver si los ingresos es necesario financiarlos. Y al final, como os comentaba, el seguimiento. Seguimiento, simplemente tened en cuenta que si queremos controlar lo planeado y queremos tomar medidas correctoras, es imprescindible haberlo previsto desde el principio. Un simple ejemplo, un simple, rápido ejemplo. Se quiere montar este señor una pizzería que da pizzas para gente joven de 20, 30 años en su propia zona. Bueno, ya definido, dice, quiero pizza margarita, 20, 30 años y en mi zona. Y además lo voy a hacer con un repartidor. Segundo, calcula los ingresos. Dice, voy a vender pizzas, bueno, han sido 25.000 euros. Una vez que los he visto, ¿qué necesito? Dice, oye, con 100 metros de local, una moto me vale. Y además, los gastos que tengo pues son eso, unos poquitos. La luz, el agua, la limpieza, eso es el conjunto de gastos. Bien, veréis que este ha sido muy hábil y ha conseguido comprar todo muy baratito y vender todo muy caro. Bueno, el resto de los gastos que tiene son, oye, las pizzas y tal, tengo 10.000 euros al año y además el gasto de la motocicleta son el seguro y la gasolina. Bueno, ¿cómo lo analizamos? Pues hacemos las tres cuestiones que decíamos antes. El análisis técnico. ¿Tengo alguien que sepa hacer pizzas y tengo alguien que tenga un carnet de conducir? Dice, pues si lo tengo, me vale. El análisis económico, los ingresos menos los gastos. Ingreso 25, gasto 600 comunes más 20.000. Luego, tengo un beneficio de 4.400. ¡Ostras! Está muy bien, o sea que tengo una rentabilidad económica. ¿Y el financiero? Si tenía que invertir lo del local más lo de la moto, menos... Como he tenido beneficios, lo puedo dedicar a financiarme. Oye, no hay el más mínimo problema. Luego habréis visto que cumpliendo estos tres elementos, habrá visto si la empresa puede ser viable. Bien, para acabar, antes de cumplir eso que os decíamos los últimos 5 minutos. Dos diapositivas en las que, por una parte, quiero comentaros cuáles son las ventajas de realizar un plan de empresa y una última para que sepáis los errores que fundamentalmente se cometen al realizar un plan de empresa. Ventajas. Primero, nos permite centrar lo que sabemos. Cuidado, y no solo lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que debo saber y no lo sabía. O sea que, si tenemos una estructura completa de plan de empresa, decíamos que había que obtener y jerarquizar la información. Nos lo permite. Segundo, nos permite saber los resultados que vamos a tener antes de meternos en ningún rollo. Tenemos unas cuentas de explotación y tenemos unos planes financieros que nos lo hacen. Tercero, hay otra visión. El tener un documento de plan de empresa, y en nuestra aplicación, por ejemplo, lo hace directamente, alguien te puede decir, te puede opinar, oye, esa es la visión que tú tienes, pero esto que me estás diciendo no crees que se puede hacer de otra manera, luego permite otras visiones. Por supuesto, permite tener documentos de presentación a posibles financiadores y permite debatir lo que tenemos y modificar todo aquel conjunto de elementos que no han salido bien, digamos. En síntesis, no solo nos permite hacer un plan, sino que aprendemos. Cuando hayamos hecho 3, 4, 5 veces nuestro propio plan, habremos aprendido un montón acerca de nuestro plan. Y 10 errores típicos. Esos que veis ahí. Primero, las ventas. Siempre creemos que vamos a vender más de lo que efectivamente vamos a vender. Segundo, los precios. Siempre creemos que nos van a pagar más que lo que efectivamente nos van a pagar, porque anda que no somos buenos ni nada. Los gastos. Siempre tendemos a previsionar, a calcular menos gastos de los que inicialmente y de los que al final van a salir como tal. Los clientes. Siempre creemos que como somos muy interesantes y muy listos, los clientes prácticamente se van a pegar de bofetadas. Igual nos pasa con la inversión. Dice, no, esto lo voy a comprar rápidamente y después tenemos un montón de cuestiones en las que no las hemos cuantificado bien. El crecimiento. Dice, oye, no, este año voy a vender esto, pero el año que viene el doble, ¿eh? Y entonces, siempre creemos que esas cosas van ahí. Las finanzas calculamos normalmente menores necesidades de las que efectivamente lo hacemos. Bien, y en síntesis, todo el conjunto de este elemento son 3 cosas. Primero, hacemos previsiones. De todo eso de antes hemos hecho una serie de previsiones. La previsión, desde pequeñitos nos dicen, lo único que tenemos seguro con la previsión es que no va a ser exactamente lo que dice. El grave problema es que solemos tender a hacer previsiones favorables para nosotros siempre. En todo lo que supone ingreso, más. Y en todo lo que supone gasto, menos. Es más. Cuando vemos el resultado,
Si vemos que no ha salido un resultado positivo, no pasa nada. Aumentamos las ventas, aumentamos los precios, disminuimos los gastos y se acabó. Luego, cuidado, el hacer las previsiones, y en algún otro webinar lo veremos a fondo, es un elemento de vital importancia para evaluar la viabilidad real de nuestros planes. Los plazos. Siempre creemos que las cosas van a hacerse en menos tiempo de lo que efectivamente se hacen. Calculábamos que nos iba a costar 6 meses poner en marcha y joder, resulta que no, que las licencias se alargan, que todo... Entonces, cuidado también con los plazos y, en última instancia, los cobros propios. Solemos tener tendencia a ponernos desde el primer momento, desde el momento inicial, un sueldo. Hombre, siempre decimos, no demasiado grande para que no haya problemas, pero un sueldo. Bueno, mirad bien a fondo si de verdad la empresa soporta esos cobros propios o habrá que esperar un poco más tarde para poder hacerlo. Y, sin más, pues gracias por vuestro tiempo. Espero y confío y deseo que os haya sido de interés esta primera aproximación. Ya os he comentado que era algo que era muy general. Queríamos empezar con una visión muy global de lo que era el plan de empresa y no cabe la menor duda que en siguientes webinars profundizaremos mucho más en cada uno de estos elementos. En todo caso, confiamos que para aquellos que nunca han tenido una primera relación con un plan de empresa, pues les haya servido al menos para centrarse. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Creéis que es algo o tenéis alguna cuestión que queráis comentar en estos 3 minutitos que nos quedan para cumplir nuestro planteamiento de las 6:30? No me digáis que se ha entendido todo tan bien que no es necesaria ni siquiera hacer alguna pregunta. De todas formas, también os decimos que a través de nuestro sistema de contacto por la propia web, toda aquella persona que quiera realizarnos preguntas, tendremos muchísimo gusto de acuerdo con nuestro compromiso en devolverles la contestación a lo largo de los próximos 24. Y bueno, nos preguntan que cuándo es el próximo. Nuestra intención es que sea un webinar, inicialmente cada mes. Luego, si vemos que podemos avanzar más a la hora de que se pueda entender lo que vamos diciendo, bajaríamos a uno cada 15 días, pero inicialmente será uno al mes. Y desde luego, a todos los que habéis asistido, que os lo agradecemos, os tendremos completamente informados de cuándo van a ser los siguientes webinarios. Además, sí que os digo que mañana mismo recibiréis vuestro correo electrónico una grabación de este webinar para que volváis a pasar sobre ella todas las veces que queráis y os animo a que cuando las veáis, si veis que hay algunas cosas que no habéis entendido o que no estáis de acuerdo, nos las hagáis llegar porque de esa manera seguro que todos avanzaremos muchísimo mejor. Muy bien, pues teniendo en cuenta que ya son las 6:30. Teniendo en cuenta que ya son las 6:30 y que nos habíamos comprometido con vosotros el hacerlo de esta manera, nos vamos despidiendo y con la intención de, como os he dicho, enviaros mañana una grabación de este webinario y animándoos nuevamente a que toda aquella pregunta que queráis hacer a través de nuestra propia web, plandeempresa.com, podréis hacerla con la seguridad de que os contestaremos en un plazo máximo de 24 horas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.